Muy buenas tardes a todos, hermanos y amigos que nos están viendo. Les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hemos estado ausentes algunas semanas, pero ya estamos de regreso. Y el programa pues ya lo vamos a seguir haciendo cada 15 días en el nombre de Dios. Y nos da mucho gusto que estén con nosotros y que sigan nuestro tema, nuestro espacio, y que ustedes le den el seguimiento, y eso nos alegra mucho. Les queremos mucho y que Dios me los bendiga. Hoy vamos a estar estudiando el tema Palabras de Vida Eterna y vamos a seguir en San Juan, ese libro tan lindo donde todos podemos aprender, y vamos a estar en San Juan 6 del 41 al 71. Es muy largo, no lo vamos a estar leyendo todos los versículos, pero usted agarre su Biblia y así vamos a comenzar. Vamos a empezar con el versículo del 41 al 43. ¿Lice? Del 41 al 43. Murmuraban entonces de él los judíos, porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. O sea que de la clase que dejamos la última vez, ¿verdad? La estamos conectando con la clase de hoy, porque en la clase última vimos que él decía: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. Entonces de eso estaban criticando ellos. Ese es el 40 que vimos en el último programa. Pero lo conectamos ahora con el programa de hoy porque esos judíos estaban muy hostiles con Jesús y estaban criticándolo. Y estaban diciendo que, murmurando que cómo iba a ser él el Hijo de Dios, ¿verdad? Y no eran todos los judíos, solo era un grupo, porque si vemos, Jesús era judío y Juan también, entonces no eran todos, pero era un grupo de judíos religiosos que murmuraban, porque no aceptaban esa declaración divina de Jesús, ¿verdad? De que era el Hijo de Dios. Ellos lo veían como el hijo de un carpintero. Sí, pero no, me imagino que no sabían muy bien las escrituras, porque la escritura habla de que el Mesías iba a venir, ¿verdad? Pero ellos esperaban otra cosa. Exacto. Y más decir que él era el pan del cielo, que venía del cielo, no creen que es una blasfemia para ellos, porque Sí. Están viendo, pues si esto lo conocemos, hijo de María, de José, el carpintero, tiene hermanos, y ahora viene a decir que pan del cielo. Y que es el Hijo de Dios. Esa palabra era muy fuerte para ellos, lo que el Señor dijo, ¿verdad? Sí. Y pues no, ellos no lo toleraban. Muchas personas igualmente ahora actualmente rechazan a Cristo y lo rechazan diciendo: no, yo no creo que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Puede ser que Jesús vino y que hizo muchas cosas buenas y que sanó, pero igual que los de antes, ahora también pueden decir: yo creo que es un profeta, pero no el Hijo de Dios. Pero ¿por qué las personas actualmente no quieren aceptar que Jesús es el Hijo de Dios? Es porque no quieren las exigencias que Jesús nos pide, porque ¿qué es lo que Él nos pide? Es lealtad y obediencia. Creerle, ¿verdad? Y Él nos va a ir transformando, pero es difícil para las personas. Entonces deciden mejor rechazarlo. Sí. Voy a leerles el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si alguno recibe a Cristo como Señor y Salvador, no es por uno mismo, es por el mover del Espíritu Santo.
O sea, no es todo nuestro, yo fui el que quise, yo fui el que creí. No, es el Espíritu Santo que pone en nosotros. Para que nadie se jacte, porque nuestro Padre Celestial es el que nos busca por medio de su Espíritu, ¿verdad? Para creerle a nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice que nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿verdad? exactamente. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos busca como las ovejas, la oveja perdida, ¿verdad? Porque Él quiere que seamos salvos. Pero entonces si nosotros le creemos, pues vamos a llegar a los pies de Cristo. Pero si no le creemos que lo que Él dice es verdad, pues no van a ser salvos. No. Pero como dice la palabra, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Si buscamos la lectura bíblica, a buscar lo que nos quiere decir el Señor, pues vamos a ser salvos, porque le vamos a creer. Pero si nunca leen este sagrado libro, no tienen el conocimiento, no creen. Se sigue deleitando uno en el pecado, ¿verdad? Uh-huh. Debe de quedar claro que quien pone en nosotros esa inquietud es el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros o ustedes toman la decisión, porque nosotros ya la tomamos, ¿verdad? Somos ya hijas de Dios. Pero usted que nos está viendo, tome esa decisión para que crea en Jesús. Así es que Dios juega un papel muy importante, principalmente es el papel de Él. Él es activo y no exactamente el hombre hace todo. Miremos qué nos dice en el versículo 45. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Solamente el 45. Sí, solo el 45. Porque mira, aquí nomás dice, escrito está en los profetas, en el Antiguo Testamento. O sea que ya estaba escrito. Exacto. Y entonces, si la gente no leía en aquel tiempo lo que está acá, toda esa gente que siguió a Jesús, no lo buscaban de verdad, lo buscaban por la comida, por los milagros, pero realmente no creían en Él. Uh-huh. Y este versículo se refiere a la idea del Antiguo Testamento, donde todas las personas recibían dirección directa de Dios, ¿verdad? Las enseñanzas directas. Eso usted lo puede encontrar en Isaías 54:13, en Jeremías también 31:31. Jesús enfatizaba la importancia de no solamente oír, porque a veces somos oidores nada más, pero no practicamos la palabra de Dios. Entonces Él hacía énfasis en aprender, no solo oír, sino en aprender. Y hay muchas maneras que podemos aprender. Aprender es obedeciendo, ¿verdad? Cuando llegamos a los pies del Señor, primero tenemos que creerle que es verdad, que es el Hijo de Dios. Y cuando uno le cree de verdad, con todo su corazón, con toda su fuerza, amarlo, si le creemos, vamos a obedecer para agradarle a Él. Amén. ¿Verdad? Y entonces, conforme vamos conociéndole a Él, vamos leyendo la palabra, como aquí está lo que dice ahora en San Juan 6, que es mi libro preferido, porque es el que me llevó a buscar la verdad. Porque yo le dije, cuando tenía 24 años, ¿sabes, Padre, hablando con Dios? Yo te amo, pero yo quiero saber más de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor me llevó a leer este bello libro, el libro de San Juan. Los invito también a aquellos que todavía tienen un poco de duda o les falta conocimiento, leer el libro de San Juan, donde están escritas las palabras de nuestro Señor, sus propias palabras, palabras de vida y palabra eterna. Entonces mi vida se transformó en amarle y tratar de obedecer. Pero cuando uno se acerca al Señor, no es tan fácil obedecer, porque estamos siempre deleitando el deseo carnal, no queremos seguir a Él, seguir la cruz, porque preferimos el deseo carnal. No queremos dejar el pecado. No queremos dejar el pecado, queremos satisfacer la carne, pero aquí Él lo que quiere darnos es vida, ¿verdad? No satisfacer la carne, porque la carne dice, nada aprovecha. Entonces el Señor transformó mi mente, mi cuerpo, mi vida, mi corazón hacia amor a Él y tratar de obedecerle, porque entre más se conoce el Señor y más leemos de Él, vamos a ser más fuertes y vamos a vencer en el nombre de Él. Entonces las maneras en que podemos aprender de Él, como decía Lisette, es la Biblia. La Biblia es el mejor lugar donde usted puede aprender todo
lo que necesita, pero también nuestras propias experiencias. Sí. Esas experiencias a veces duras o fáciles, o experiencias, como decía Lisette, de pecado. Tenemos que aprender de nuestras experiencias y no volver al pecado, porque ya vimos que eso nos hizo daño, eso trajo consecuencias. Entonces podemos aprender de la Biblia, de las experiencias, también los pensamientos que nos manda el Espíritu Santo. Y tengan mucho cuidado, porque Satanás no conoce nuestros pensamientos, pero puede mandar pensamientos malos, pensamientos negativos. Usted decide si usted los acepta o no los acepta. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro y Él nos manda pensamientos positivos. O sea, Él nos da los pensamientos positivos porque Él sí está dentro de nosotros y nos conoce. Entonces de eso podemos aprender. Sí. El Espíritu Santo nos da poder, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y de Él podemos aprender. Le podemos pedir a Él, enséñanos. Y las relaciones con otros cristianos. Usted debe relacionarse, no debe tener miedo a relacionarse. Yo sé que ahorita estamos en medio todavía de una pandemia y que tenemos que tener mucho cuidado, pero hay maneras de relacionarnos con otras personas. Está el teléfono, está que usemos la mascarilla y usted se sienta allá y la otra persona distante a usted y platique de sus experiencias, platíquele de Jesús, que ha hecho Jesús en su vida. Y yo tengo una pregunta en esta tarde para ustedes. ¿Es usted receptivo a las enseñanzas de Dios? ¿Qué es receptivo? Receptivo es usted abierto a las enseñanzas de Dios, capta fácilmente, lo quiere captar. Es una pregunta que se la dejo para que usted la conteste. Vamos a continuar para los versículos del 47 hasta el 50. No los vamos a leer, pero ahí nos habla el 47. Dice que Él da vida eterna. Y también dice, yo soy el pan de vida. Y también dice, el que cree en mí, ¿verdad? Ese verbo cree, según se usa en este versículo, significa seguir creyendo, ¿verdad? No es creyó y ya pasó, no, es un verbo siempre. Continuo, ¿verdad? Continuo. Siempre. Entonces es seguir creyendo en Él. Y no creemos solo una vez, sino que seguimos confiando día a día, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida, mientras estemos en esta tierra, tenemos que creer en Él y obedecerle. Porque si no le creemos, ¿qué pasa? Pues entonces no estamos no en nada. Vamos a tener ¿no? vida eterna, como Él dice aquí, porque aquí dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, y estamos viviendo los últimos tiempos, están aconteciendo muchas profecías, se están cumpliendo, y si no estamos preparados en creerle en Él, obedecerle y vivir una vida en santidad íntegra delante de Él, ¿verdad? Aunque nadie nos vea, tenemos que vivir una vida íntegra, santa, para agradarle, porque de repente puede pasar que venga el rapto, el arrebatamiento de lo que se habla, ¿verdad? En la Biblia. O podemos perecer y no hay vida eterna, porque una persona que no creyó, no vivió como agradando al Señor y hacerlo el Señor 100%, no a medias, porque podemos estar un pie dentro de la casa del Señor y otro pie en el pecado. Entonces, como dice la palabra, si no sos caliente ni frío, te vomitaré de mi boca, porque no vamos a estar a medias con el Señor, vamos a entregarnos 100% en cuerpo, en alma, en espíritu. No seguir pecando, no, porque como dijiste, el diablo manda pensamientos malos. Y acordémonos que la palabra de Dios dice que los pensamientos de Jehová son pensamientos de paz y no de mal. Entonces, cuando venga un mal pensamiento, tenemos que tener ese discernimiento espiritual que solo el Señor nos da a sus hijos cuando llevamos una vida de santidad, en obediencia. Entonces el mismo Espíritu Santo nos dice, no, eso no es correcto, eso no está bien. Entonces el mismo Espíritu nos dirige a la obediencia y el Señor se goza, y hasta nosotros nos gozamos cuando pasamos una prueba de no caer en la tentación, como dice en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Pero no vamos a caer en la tentación, pero cuando nos agarramos de las manos del Señor, estar firme en la fe
y tratando de agradar. Esto es como un matrimonio, ¿verdad? En un matrimonio es de dos. Si ya sea el hombre o sea la mujer ve a una mujer o al hombre, eso no está bien. Tenemos que ser así, como ojos de paloma. Dicen que las palomas no pueden ver así, ¿verdad? Tiene que ser recto. Entonces, ¿a quién tenemos que ver? Solo al Señor. Él es nuestra roca y tenemos que estar en la roca como la águila, con fuerza y con fe. En el versículo 50, él dice que es el pan de vida, que desciende del cielo. A menudo los líderes cristianos, esos líderes religiosos de ese tiempo, le pedían a Jesús que probara que él era el Hijo de Dios. Y que era mejor él que los profetas que habían tenido. En este versículo, Jesús se refiere, así como dice ahí el 50, al maná que descendió del cielo en el tiempo que los israelitas iban en el desierto. Y también ellos estaban murmurando y querían pan. Bueno, Jesús les mandó pan, pero ellos lo recogían día a día y no podían guardarlo. Además, si ellos, supóngase que no hubieran tenido ese pan, no lo comieran, se podían morir. Pero Jesús en este caso es mayor que Moisés, es más grande que Moisés. Entonces él se está refiriendo no a un pan, ¿verdad? Que nos lo va a dar día a día. No, nosotros lo necesitamos a él día a día. Y nosotros debemos de tener una relación con él día a día. Pero él nos está dando algo que es para todo el tiempo, para toda la vida. Es un pan, amén. Es un pan espiritual, ¿verdad? Que nos satisface plenamente y, como dijiste, nos conduce a la vida eterna. La vida eterna que solo el Señor la puede dar, nuestro Señor Jesucristo. A eso vino a la tierra, a hacer un sacrificio para darnos vida eterna. Y todo aquel que reconoce este sacrificio, pues está inscrito en el libro de la vida. Y yo pregunto, ¿usted está inscrito en el libro de la vida? ¿Va a tener vida eterna? ¿O quiere seguir deleitándose en esta tierra donde estamos en pecado? ¿Verdad? Sí. Mira, el versículo 51 está bien difícil de comprender para ellos en ese tiempo y también para ahora, ¿verdad? Porque muchos confunden el comer y el beber de Jesucristo con otras cosas. Mira el 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno quiere venir, ¿verdad? A mí, o si comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Y de ahí sigue el 52, el 53, y les dice, si no comen mi carne y no beben mi sangre, entonces no van a tener vida eterna. Entonces para ellos, ¿cómo puede Jesús darnos su carne como si fuera un pan para que comamos? Es que la gente en ese tiempo no entendía, o aún todavía, ¿verdad? Cuando no tiene conocimiento de la Sagrada Escritura, el Señor se refiere, esa carne era el sacrificio que Él hizo en la cruz, donde fue clavado, crucificado, esa sangre que derramó. Entonces, cuando nosotros reconocemos que ese sacrificio, pero tenemos que reconocerlo siempre, cada día, no una vez al año cuando se celebra la Semana Santa, ¿sí? ¿Verdad? Que la gente habla de la Semana Santa o el nacimiento, ¿verdad? Para Navidad. Pero no, es todos los días. A lo que se refería el Señor en este tiempo es la carne, es su palabra, que es lo que estamos alimentando, comer espiritualmente, no físicamente la comida, ¿verdad? Porque pues hoy come y al ratito usted tiene hambre. Pero cuando usted se alimenta de la palabra de Dios por medio de la Santa Escritura, le va a alimentar el alma, hasta el cuerpo físico se renueva. Yo siento que cada vez que leo la Santa Escritura, especialmente Juan, donde están las palabras de nuestro Señor, siento que mi organismo interno, mis células, mi piel, mi órgano, se rejuvenece. Mis células hasta se ponen poderosas, digo yo, porque yo siento ese gozo cada vez que leo la palabra del Señor. Estamos haciendo este estudio del libro de San Juan. La verdad que este es el pan de vida. Amén. Comer el pan de vida significa
aceptar a Jesucristo, como decía Eliseo, y unirnos a Él. Si nos unimos a Cristo, hay dos formas, ¿verdad? Que usted puede unirse a Cristo. Al creer en su muerte, pero también en su resurrección. Y al dedicarnos a vivir como Él manda. Porque no solo es aceptar también que Él es nuestro Señor. Y debemos de depender de Él, ¿verdad? Aprender de sus enseñanzas para que Él nos guíe. Es confiar en el Espíritu Santo para que nosotros recibamos poder. Entonces, esas dos maneras usted puede estar unido a Cristo. Vamos a ver los versículos 56 al 62. Tampoco los vamos a leer, solo vamos a ir viendo uno que otro versículo. Pero usted lo puede seguir ahí con su Biblia. El 56, él vuelve a repetir, ¿verdad? Sí. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Nosotros vamos a vivir por él, porque él nos da vida. Amén. Y nadie en este mundo, ¿verdad? Porque hay muchos dioses ajenos que no son verdaderos, ídolos o gente como que vivió, ¿verdad? En esta tierra, Buda, Mahoma y muchos más, muchos dioses falsos. Nadie ofreció vida eterna. Nadie de ellos hizo un sacrificio en la cruz. Nadie de ellos resucitó. Todos están muertos. Y la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Y porque Él subió, Él resucitó y los apóstoles y esa gente lo vio. O sea, hay testigos verdaderos de que Él ascendió a los cielos. Porque este mismo que ascendió fue el que vino también, como Él dice. Que Él vino del cielo, descendió del cielo a darnos el pan de vida, la vida eterna, y Él un día va a regresar. Y nadie de esta gente, ídolos falsos, dioses falsos, le prometió a alguien, voy a resucitar. ¿Dónde está Mahoma? No han podido resucitar. ¿Verdad? ¿Dónde está, cómo es que se llama? Buda. Y otros, son muchos. ¿Para qué vamos a mencionar tantos? O sea, que ustedes ya saben cuántos hay, falsos. Entonces, cuando le creemos en esto, como Él lo dice aquí, vamos a ser salvos, vamos a tener vida eterna, un Dios verdadero. Hay un solo Dios y un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, que para eso vino aquí a la tierra, para salvarnos. Y cada día, todos los días, Él está buscando las almas que están perdidas. Aquellas almas que llegaron una vez a los pies de Cristo, pero volvieron atrás. Se puede reconciliar con Él. Nos pueden hasta llamar, ¿verdad? Para que nosotros oremos por ustedes. Si tiene un arrepentimiento o quiere acercarse al Señor, con mucho gusto nosotros vamos a atender esa llamada. O no tiene con quién hablar, o necesita alguna ayuda, háblenos, ¿verdad? Que nosotros sí, con estamos gusto. para Hay eso. mucha gente aquí queriendo hablar de la palabra del Señor y podemos hacer oraciones por ustedes. Aquí cuando Jesús decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, a ellos les resultaba chocante, ¿verdad? Les resultaba... ¿cómo voy a comer y beber la sangre? O sea, peor una sangre humana. Eso era contra la ley. Entonces ellos decían, o sea, ¿cómo nos está diciendo eso? ¿Verdad? Este hombre más bien está loco. ¿Cómo vamos a comer su sangre? Vamos a beber su sangre y a comer su carne. Por supuesto que Jesús se refería a esto no en forma literal, ¿verdad? Sino que se refería espiritualmente. Lo que significaba es que nosotros debemos convertirnos a Él, ¿verdad? Y al convertirnos a Él, Él entra en nosotros. Él llega a vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así lo dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nos entregamos de verdad, 100% de verdad, el Señor hace morada. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como hemos decidido seguirle a Él y que nuestro cuerpo sea templo, Él reina y vamos a vivir una vida consagrada, que el Señor se va a gozar. Amén. Pero ellos no podían captar esto. No captaban. No podían asimilar este concepto. Además, Pablo usó la misma imagen, lo usó para mostrar la cena del Señor, la carne, ¿verdad? Y la sangre.
Entonces él lo mostró ahí, pero pues no lo captaban ellos y mucha gente probablemente actualmente tampoco lo capte. Ujú. En los versículos 63 al 65, el Espíritu Santo lo que da ahí es vida, pero una vida espiritual, una vida llena, ¿verdad? Nos da poder. Sin la obra del Espíritu Santo, ni siquiera podríamos ver nuestra necesidad de Dios. No tendríamos nada si no tenemos el Espíritu Santo. No, y es que como dice, el Espíritu da la vida, la carne para nada aprovecha. O sea, los deseos carnales. Porque a veces la gente puede creer en el Señor, pero no quiere dejar el pecado, ¿verdad? Porque aquí dice, para nada aprovecha. Sí, el 63 lee. ¿Verdad? Entonces, como dice, el Espíritu es el que da la vida, da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí. Lo que pasa es ahorita que cuando él estaba diciendo estas palabras y estaba esa multitud, la gente cuando escuchó aquello de las palabras del Señor no querían dejar los pecados. No querían. No había arrepentimiento. Lo que el Señor quiere es que tengamos un arrepentimiento genuino, de verdad, para obedecerle a Él y hacerlo el rey de nuestra vida. Esta gente quería hacerlo rey por lo que el Señor Jesucristo les había dado. Pero cuando ya el Señor está hablando más de su palabra y del pan de vida, la vida eterna, alejarse del pecado, ellos no ya querían. Esa parte no ya les eso gusta. No. Y actualmente igual, ¿verdad? La renovación espiritual empieza y acaba en Dios. No en nosotros, ¿verdad? Sino en Dios. Él nos revela la verdad, el Espíritu Santo nos revela la verdad y vive en nosotros. Y luego nos capacita para responder a esa verdad. Él es el que nos capacita, nos alienta, nos mueve a leer más la palabra, a hacer su voluntad. Y nos aparta del pecado también, nos guía cuando estás en el pecadito, ¿verdad? Entonces nos dice que salgamos de eso. Y Él es justo y bueno y nos perdona cuando tenemos un arrepentimiento de verdad. Si usted pecó, no siga pecando, arrepiéntase y el Señor le perdona. Porque Él dice que todos los pecados serán perdonados y serán emblanquecidos como la nieve, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos limpia? Esa sangre que Él derramó en la cruz. Mira el 66. Dice que muchos discípulos se fueron y ya no andaban con Jesús. Lo abandonaron. ¿Por qué las palabras de Jesús hicieron que muchos de sus discípulos lo abandonaran? ¿Qué sería? ¿Por qué se fueron? Por lo que le estaba hablando. No les gustó. Y es que así es actualmente. Cuando estamos hablando de algo, a veces vamos a la iglesia y quizás el pastor dice algo que va a predicar. Cree que, ¿ves? Lo está diciendo por mí. Pero sí, pero es que claro, el mismo Espíritu Santo está diciendo, estás pecando. Eso no está bien. Deja de andar con esa mujer. Pero no, está en la iglesia y está pecando. O igual viceversa. Mujer, ¿verdad? Puede ser de los dos lados. Los dos, sí. Hasta en la comida. Hay gente que come y come. El doctor le dice, no coma eso para que no tenga diabetes. Y sigue. No, es que no puedo dejar la comida. Porque comer en exceso, como dice la Biblia, el dormilón y el comilón también empobrecerán. Así que también comer es pecado, porque estamos destruyendo el templo que es el del Espíritu Santo. Y es no tener control, pues. Exacto. Control sobre Está satisfaciendo el deseo carnal. Sí. Habían varias posibilidades por qué lo abandonaron a Jesús. Es posible que se hayan ido porque, pues, él no fue aquel rey que esperaban, un rey conquistador que los defendiera de los romanos, ¿verdad? Otra cosa puede ser que Jesús no cedió a las exigencias de ellos, y otra puede ser que Jesús enfatizó la fe, no los hechos, la fe. Y sus enseñanzas también eran difíciles de entender, ¿verdad? Ellos no las entendían. Y aunque él les hablaba en parábolas, también quedaban como que no entendían las cosas. Porque no tenían el pleno conocimiento, no se entregaban. Mira, yo me he dado cuenta que aquí, ¿verdad? Aquí dice en la Biblia que tenemos que creerle a Él como niños. Si un padre le dice a un niño, a su hijito pequeño, vamos a hacer tal cosa, aunque no lo entienda, el niño le cree a su papá. Porque es su papá.
Entonces hay cosas que nosotros no entendemos, pero le creemos a Él. Y en el camino, entre más nos acercamos a Él en el conocimiento, le vamos a creer y vamos a entender. Porque Él dice que Él nos va a enseñar muchas cosas. Clama a mí y te enseñaré muchas cosas, ¿verdad? Algunas de las palabras de Jesús también eran ofensivas y Para ellos. y no les gustaba, No. porque él era directo. Es ¿verdad? que tampoco nos gusta. Sí, no nos gusta que nos digan las cosas directamente, en que estamos fallando. Al crecer en nuestra fe, es posible que nos sintamos más cerca de Dios, pero es posible también que nos querramos apartar, ¿verdad? Porque Jesús, las lecciones de Jesús son difíciles, o lo que Él nos pide no es un camino fácil, ¿verdad? ¿Reaccionará usted dándose por vencido, pasando por alto estas enseñanzas de Jesús? ¿Las rechazará? ¿Rechazará a Cristo o lo aceptará? Esta es una pregunta que en esta tarde se la dejamos a usted para que usted la analice y la conteste usted mismo. El significado de sus enseñanzas para nosotros es el crecimiento, es la vida, ¿verdad? Nosotros las enseñanzas las tenemos que aplicar a nuestra vida. En el versículo 67 dijo, entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mira que para Jesús no existen términos medios, o sea, Él no anda así como queriendo, no te vayas, mira, no, si se quieren ir, váyanse. Su palabra es una espada de doble filo. Y también les dice a ellos, ¿verdad? Que si no lo pueden aceptar y lo van a rechazar, que lo digan, ¿verdad? No, como dice aquí, también se van a ir ustedes. Jesús no intentaba rechazar a las personas, no era su intención, ¿verdad? Sencillamente que decía la verdad. Y nosotros no somos dados a decir la verdad. Andamos como a medias. Sí. Como que, ay, mira, no te lo creas. No lo dije en broma. Oh, no te ofendas. No, las cosas se dicen con amor, ¿verdad? No gritando, no ofendiendo, pero se dicen directamente. Sí, el Señor es muy sabio cuando Él nos habla. Nos habla de vida eterna o muerte eterna. O es salvo o está perdido, condenado. Uno decide. Como dijo Pedro acá, le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces yo voy a decir, si Dios quiere que yo sea salva, que yo sea, que viva en santidad, que le adore a Él, que le ame a Él, que le obedezca a Él, uno debe ser sabio. Pedirle sabiduría, Señor, yo no entiendo, pero dame la claridad del conocimiento de tu palabra y el Señor se la va a dar. Pero es una decisión, así como decidimos seguir en el pecado o decidimos seguir a Cristo nuestro Señor para la vida eterna. Usted puede decir, ¿qué decide hoy? ¿Vida eterna o condenación eterna? Solo hay dos bandos. Los que buscan con sinceridad a Jesús y los que rechazan a Jesús porque no les gusta oír la verdad, no les gusta oír que les digan que están en pecado. Sí. Ahí después muchos de sus seguidores que lo abandonaron, Jesús también les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Si también se quieren ir, porque Él no estaba ahí como contemplando. No, Él los amaba, pero si Él vio que muchos de sus seguidores se fueron, Él les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Verdad? Es bien fuerte Jesús. Directo. Pedro le respondió, ¿a quién iremos? ¿Verdad? Y en su estilo, en el estilo de Pedro, él hablaba por todos. Y le dice, no hay otro camino. O sea, Pedro le dice, no hay, eres tú el camino, contigo nos quedaremos. Él está hablando por todos. Tenemos un ejemplo lindo de Pedro. Pedro era tenaz, era el primero en hablar. Pero el Señor, el Espíritu, ¿verdad?, se lo revelaba a Pedro. ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida y vida eterna? Entonces tenemos que ser como Pedro, tomar esa decisión. Aquí nos está dando un ejemplo Pedro, ¿verdad? Porque mientras el Señor hablaba a la multitud, ahí estaban sus discípulos. Muchos se fueron
y pocos se quedaron ahí escuchando. Y uno de ellos fue Pedro y sus discípulos, ¿verdad? Los 12, donde están escuchando esas palabras de vida eterna. Entonces tenemos que ser así, seguir ese ejemplo de Pedro, seguir a nuestro Señor. Ujú. Y actualmente nosotros siempre andamos buscando como personas que hablan bonito, viendo a muchos filósofos, oyéndolos, o a las autoridades. No sé cuántos oyeron el discurso del nuevo presidente, ¿verdad? Muy lindo habló la vicepresidenta, pero en realidad ellos solo hablan, los políticos hablan de un lado a otro, no Aquí importa donde sea, igual. no importa cuál partido, Sí. sino que, pero ellos le van a dar vida eterna. ¿Hablan ellos palabras de vida eterna? No, ellos no pueden darles vida eterna. Ni cumplen lo que prometen. Exactamente. Nuestro Señor Jesucristo lo que prometió, o sea, lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros debemos de buscar la vida eterna, pero muchos la andan buscando en diferentes lugares, ¿verdad? Como en la política, en otros grupos, no, búsquela en Cristo, ¿verdad? Que es la única fuente de vida eterna. Y no falla. Ujú. Vamos a terminar con el versículo 70 y el 71, ¿verdad? Como respuesta al mensaje de Jesús en el versículo 70, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Fíjese, Pedro primero dijo que todos se quedaban, ¿verdad? Que ¿a quién irían? Que todos, y incluyó ahí a Judas, ¿verdad? Que es de ese que está hablando ahí. Entonces, como respuesta al mensaje de Jesús, algunas personas se fueron, otros se quedaron y creyeron en él. Algunos, como Judas, se quedaron y actualmente sucede igual. Muchos en nuestras iglesias se quedan, dicen aceptar a Jesús y se quedan en las iglesias o en los templos, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia. Se quedan en los templos, pero haciendo su voluntad. O sea, no creyendo realmente en Jesús, no haciendo la voluntad de Jesús, sino su voluntad. Es que mucha gente busca al Señor para su beneficio propio. Ujú. Aquí Judas lo vendió por unas monedas y muchos están en las iglesias, en los templos, dirigiendo o haciendo, participando para enriquecerse, escogiendo monedas de plata como lo hizo Judas. con Judas, ¿verdad? Haciendo negocio, él hizo un negocio ahí, pero ¿cómo terminó ese negocio? Todas las personas que usan la palabra de Dios para su beneficio también serán condenados porque realmente no lo buscaron de corazón, no lo buscaron de verdad. Dios conoce los corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce a dónde vamos a ir, si lo hemos seguido a Él de verdad. Entonces, hay que preguntarse, ¿usted es un Judas o es un discípulo? Un discípulo que sigue al Señor. Solo hay dos respuestas posibles. O acepta a Jesús o lo rechaza, ¿verdad? Solamente. O sea, ¿cómo responde usted en esta tarde, como decía Lisette? ¿Cómo le responde a Cristo? Diga que sí, ¿verdad? Para que le pueda recibir. También tiene la opción de decir no y seguir en su vida. Pero si dice que sí acepta a Cristo, lo está haciendo como Señor y Salvador. Y cuando decimos como Señor, es que Él va a mandar en nuestras vidas. Es que Él va a entrar y va a decidir, va a darnos la dirección para cómo seguir, ¿verdad? Y así terminamos. Te despedís. Sí, que Dios me les bendiga, hermanas, y sigamos en contacto con el Señor, en comunión, habitando bajo su presencia, porque Él ya viene pronto. Eso no se ha olvidado, Él lo prometió, de que Él va a regresar, porque en el Antiguo Testamento escrito está de que Él iba a venir y lo cumplió y vino a la tierra, a Israel, ¿verdad? A buscar a su pueblo, pero también promete que Él va a regresar y el que no está preparado no entrará a la vida eterna, ¿verdad? Ya sea que haya muerto, ya muerto y no creyó, pues ya está condenado. Pero si en este momento estamos vivos, aceptemos a nuestro Señor para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y cuando el Señor venga, nos encuentre preparados. Pero si no está, ya sabe a dónde va.
Pero si quiere aceptar al Señor, lo puede confesar ahí donde está. Se puede poner en contacto con nosotros. Vamos a hacer oración para que usted aumente su fe y que Dios les bendiga, los guarde y los proteja. Hasta pronto si Dios quiere. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos en 15 días en Caminando con Jesús. Gracias por seguirnos.